Buenas tardes, en la clase de hoy empezamos con patología renal. En esta clase vamos a hablar de patología túbulo-intersticial, de neoplasias renales y también de patología de vejiga. Posteriormente, en una segunda clase, hablaremos de las glomerulopatías. La primera patología que vamos a considerar es necrosis tubular aguda. Es una causa de insuficiencia renal aguda asociada con destrucción de las células epiteliales tubulares. Se describen dos patrones que son una de causa isquémica, denominada también tubuloréctica, y de causa tóxica. En la forma isquémica aparece siempre que hay hipoperfusión renal e isquemia secundaria a shock por quemaduras, infecciones bacterianas, cirugías, entre otras causas, y en estos casos el compromiso del epitelio tubular es parcheado, focal, comprometiendo a pequeños sectores del túbulo proximal y la porción ascendente del asa de Henle. Se acompaña de rotura de las membranas basales de los túbulos, y eso se denomina tubulorexis, y oclusión de las luces tubulares por cilindros formados por glucoproteína urinaria, una glucoproteína urinaria específica denominada proteína de Tamm-Horsfall. Esa proteína está secretada por las células de la porción ascendente del asa de Henle y por los túbulos distales. Suele acompañarse de edema intersticial, acúmulo de leucocitos polimorfonucleares en los vasos rectos dilatados y signos de regeneración epitelial con células epiteliales aplanadas, con núcleos hipercromáticos, presencias de mitosis. Y en estos casos los glomérulos son normales. Bueno, en este gráfico se explica brevemente lo que acabo de describir. Una obstrucción o constricción de la arteriola aferente determina una disminución de la velocidad de filtración glomerular. La causa puede ser tóxica o isquémica, que actúa sobre el epitelio tubular, produciendo una rotura del mismo, una lesión tubular, que determina obstrucción de los túbulos que están ocupados por cilindros de proteínas urinarias y una filtración urinaria retrógrada. En este gráfico vemos lo que aparece de color rojo, que corresponde a las zonas comprometidas. La lesión es parcheada, alternando con zonas completamente normales. Y en esta imagen histológica podemos ver en la porción inferior de la imagen un glomérulo preservado y también el sector túbulo intersticial, donde amplios sectores se ve necrosis del epitelio tubular, alternando con estos otros sectores en donde el epitelio tubular se encuentra preservado. Por eso decimos que la lesión es parcheada. A mayor aumento, otra imagen para ver el epitelio tubular necrótico en estos sectores que estoy marcando y comparar con este epitelio que está preservado y que tiene en su luz, este túbulo tiene en su luz un cilindro hialino probablemente correspondiente a depósitos de proteína urinaria. En este otro túbulo que estoy mostrando también se está preservado el epitelio de superficie. La forma tóxica, denominada nefrotóxica, está causada por ingesta, inyección o inhalación de tóxicos que pueden ser metales pesados, fármacos, entre otros. Y en estos casos la lesión es más extensa y difusa, comprometiendo también los túbulos distales. Lo que aparece de color rojo corresponde a los sectores comprometidos. Existen 4 mecanismos que explicarían la patogenia de la necrosis tubular aguda. Por un lado, vasoconstricción preglomerular, producida por un desequilibrio entre elementos vasoconstrictores y vasodilatadores, predominando los primeros. La vasoconstricción determina descenso de la perfusión renal con descenso del filtrado glomerular y la consiguiente oliguria. El segundo mecanismo es la destrucción de la integridad tubular, lo que determina una pérdida o salida de líquidos hacia el intersticio, reduciendo aún más el flujo de líquidos en ellos, y eso también cursa con oliguria. La obstrucción tubular, el tercer mecanismo, producida por edema o la presencia de cilindros, los cuales aumentan la presión intratubular proximal y descienden o disminuyen el filtrado glomerular. Y el cuarto mecanismo sería la acción o efecto directo sobre las propiedades de la permeabilidad de la pared de los capilares glomerulares por isquemia o toxinas. Todo ello conduce a una disminución del filtrado glomerular con la consiguiente oliguria.
En este gráfico está resumida la patogenia de la necrosis tubular aguda. Entonces, la causa isquémica determina una lesión de las células tubulares que podrá ser reversible o irreversible. En el caso de que sea una lesión reversible, puede haber una pérdida de la polaridad, aumento de la liberación distal de sodio, aumento una retroalimentación túbulo-glomerular, lo cual conduce a una disminución del filtrado glomerular y oliguria. Y lo mismo pasa si la lesión es irreversible, que puede ser por necrosis o apoptosis, reduciendo el filtrado glomerular, determinando un filtrado retrógrado tubular y la consiguiente oliguria. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades túbulo-intersticiales. De causa variada, son patologías en las que solo hay compromiso o alteración de la función tubular, como pueden ser alteraciones en la concentración o excreción de solutos, acidosis metabólica, etc. Estas difieren de las enfermedades glomerulares porque, al menos en un principio, la función glomerular es normal. Las enfermedades túbulo-intersticiales pueden ser agudas o crónicas, y en los cuadros agudos observamos edema intersticial, inflamación a predominio de leucocitos polimorfonucleares y se acompaña de necrosis tubular focal. Mientras que en los cuadros crónicos, la inflamación es a predominio de linfocitos y plasmocitos, se acompaña de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Acá tenemos una lista de causas de nefritis túbulo-intersticial y tenemos infecciones, agentes tóxicos, enfermedades metabólicas, factores físicos, neoplasias, reacciones inmunitarias, enfermedades vasculares y otras patologías menos frecuentes. Bueno, para hablar de ellas tenemos que hablar de la pielonefritis. Se refiere a una enfermedad renal que compromete túbulos, intersticio y pelvis renal. De acuerdo al cuadro evolutivo, puede ser aguda cuando está causada por una infección bacteriana y la lesión renal se asocia con infección de la vía urinaria. Y crónica es un proceso más complejo en el cual, además de la infección, coexiste reflujo vesicouretral y obstrucción. Infección urinaria implica compromiso de la vejiga, cistitis, o del riñón y sus sistemas colectores, en cuyo caso se denomina pielonefritis o ambos. En el 80 o 85% de los casos están producidas por gérmenes gram negativos procedentes de la flora fecal del paciente. ¿Cuáles son las vías de infección? Bueno, clásicamente se describen dos vías, la ascendente, que es la más frecuente, y en segundo término la vía hematógena. Bueno, para explicar la vía ascendente, sabemos que es la vía de infección más frecuente y se produce por adherencia de bacterias coliformes a la uretra distal y al introito en la mujer, y eso lo hacen mediante fimbrias que tienen esas bacterias. Y desde allí ascienden hacia la vejiga. Con respecto a la infección urinaria, las mujeres son mucho más propensas de sufrir pielonefritis. ¿Por qué? Porque tenemos una uretra más corta. Y por ello la infección urinaria es más frecuente en una proporción de 8:1 en relación a los hombres. Cuando los gérmenes llegan a la vejiga, son eliminados mediante la micción, pero si hay obstrucción al vaciado vesical o alguna alteración de la función vesical o el vaciamiento es incompleto, se produce éstasis urinaria, lo cual predispone y facilita la multiplicación de los gérmenes, provocando cistitis. Puede ocurrir que la infección quede limitada a la vejiga, o puede ocurrir que por un reflujo vésico-ureteral la infección ascienda hacia los cálices renales y desde allí produce un flujo intrarrenal diseminándose o afectando todo el parénquima. Y la segunda vía de infección es la hematógena, que es menos frecuente, ya que afecta a pacientes inmunodeprimidos o cuando hay obstrucción ureteral, sepsis o cuadros de endocarditis, y los gérmenes, además de ser gram negativos, pueden ser también estafilococos. Bueno, en este gráfico se muestran las dos vías de infección, la vía hematógena, producida por estafilococo y gérmenes gram negativos en pacientes
de riesgo, diríamos, y la infección ascendente producida por bacterias coliformes gram negativas, como ascienden a través de la uretra, colonizan la vejiga y si hay reflujo vésico-ureteral pueden ascender por la vía urinaria, y llegar hacia la pelvis y cálice renal y diseminarse por todo el parénquima renal. Desde un punto de vista morfológico, las pielonefritis agudas pasan por dos fases. La fase aguda, en donde predomina la inflamación supurada de localización intersticial, parcheada, acompañado de necrosis tubular, y ese infiltrado inflamatorio agudo puede llegar a formar abscesos. En esta fase aguda los glomérulos permanecen indemnes en un principio, pero posteriormente la necrosis puede comprometerlos y, bueno, si hay necrosis hay destrucción de los glomérulos. Y esa fase aguda se continúa con una fase de cicatrización en donde el infiltrado inflamatorio agudo es sustituido por un infiltrado de tipo linfoplasmocitario o mononuclear. Los focos inflamatorios son reemplazados por cicatrices que se ven en la corteza renal como depresiones. Microscópicamente esas cicatrices muestran atrofia tubular, fibrosis intersticial e inflamación crónica. Y por supuesto el tratamiento de estos procesos inflamatorios es con antibióticos. Acá tenemos imágenes macroscópicos, este aspecto blanquecino, de aspecto pequeños nódulos en la superficie renal y acá en la superficie de corte donde estamos viendo parte de las cálices renales, con estas lesiones nodulares blanquecinas producidas por la infección. Una imagen histológica en donde podemos ver un glomérulo preservado y la inflamación a nivel intersticial y tubular con extravasación hemática como vemos acá y una inflamación en este caso a predominio de polimorfonucleares. En este sector, en esta otra imagen, podemos ver en este sector la inflamación a predominio de leucocitos polimorfonucleares. Acá podemos ver un túbulo renal que está preservado, su epitelio está indemne, para compararlo con este otro sector en donde tenemos túbulos con necrosis parcheada del epitelio. Podemos ver acá, por ejemplo, que persisten 3 células epiteliales y en este sector hay necrosis y desaparición del epitelio. Otra imagen de una pielonefritis aguda en donde acá la inflamación y las colonias bacterianas se encuentran en el polo vascular de este glomérulo y hay un denso infiltrado a predominio de leucocitos polimorfonucleares en la región intersticial. En este sector también podemos ver que parte del epitelio tubular está necrótico. Y en el caso de las pielonefritis crónicas dijimos que eran procesos más complejos en el cual además de inflamación o infección había una nefropatía por reflujo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la inflamación tubulo-intersticial crónica y la cicatrización renal se acompañan de compromiso de los cálices y la pelvis renal. La pielonefritis crónica se subdivide en crónica obstructiva y nefropatía por reflujo, que es aquella que ocasiona cicatrices y atrofias tubulares que conducen a una insuficiencia renal crónica. Macroscópicamente, la superficie externa del riñón se ve con cicatrices irregulares, córtico-medulares, y en la superficie de corte los cálices están dilatados, redondeados, los uréteres también están dilatados. Histológicamente vemos túbulos atróficos, alternando con otros sectores hipertróficos, dilatados y ocupados por cilindros coloides, lo que le da un aspecto de tiroide, de glándula tiroides, y se denomina tiroidización. Esto se acompaña de grados variables de inflamación intersticial crónica y fibrosis córtico-medular. Los vasos presentan endarteritis obliterante en las zonas cicatrizadas y en las paredes de los cálices suele haber folículos linfoides. Clínicamente es de comienzo insidioso y el paciente consulta cuando hace cuadros de hipertensión arterial o piuria, que es descubierta por otras causas. También existen nefritis túbulo-intersticiales causadas por fármacos, en los cuales se describen 3 mecanismos implicados en su patogenia. Uno de esos mecanismos sería una reacción inmunológica intersticial, el segundo una lesión tubular directa
y el tercero, lesiones acumulativas tubulares que evolucionan a insuficiencia renal crónica. Acá tenemos imágenes de pielonefritis crónica, la superficie externa de aspecto irregular, nodular de un riñón. La histología, donde se ven los túbulos dilatados con el epitelio atrófico y esos cilindros hialinos en su luz. Esto es similar a cómo se ven los folículos tiroides y por eso se denomina tiroidización tubular y es un signo histológico característico de la pielonefritis crónica. Además de esa tiroidización tubular, se ve el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario de localización intersticial. Fíjense cómo vemos la tiroidización en estos túbulos alternando con otros sectores donde están preservados, el epitelio se lo puede ver en forma completa y eso es para ver la atrofia epitelial y algunos túbulos hipertróficos alternando con otros normales. Otra imagen para ver la tiroidización tubular en la parte inferior, la vasoectasia o vasocongestión y la inflamación linfoplasmocitaria que afecta a todo el intersticio. Y otra imagen también para ver la tiroidización tubular, característica, como les dije antes, de la pielonefritis crónica, los cilindros proteicos en la luz de los túbulos, el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y se acompaña de áreas de hialinización en este sector. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de los vasos sanguíneos y en este caso hipertensión arterial, que como ya describimos, definimos como presión arterial diastólica mantenida por encima de 90 milímetros de mercurio y presión arterial sistólica mantenida por encima de 140 milímetros de mercurio. El 90% de los casos de hipertensión arterial es idiopática y el 10% restante puede ser secundaria a diferentes enfermedades como estenosis de arteria renal, glomerulonefritis, vasculitis y enfermedad renal crónica. Cuando la hipertensión arterial permanece estable durante años, se denomina hipertensión arterial benigna y el compromiso renal, nefroesclerosis benigna. Si las personas hipertensas tienen aumentos bruscos de la presión arterial, que si no se trata lleva a la muerte, esta forma se denomina hipertensión arterial maligna y el compromiso renal, nefroesclerosis maligna. Vamos a hablar de la nefroesclerosis benigna. Es el riñón de la hipertensión arterial benigna asociada siempre a arterioloesclerosis hialina. Macroscópicamente los riñones se ven de tamaño normal, pueden estar ligeramente disminuidos, la superficie externa granular y desde un punto de vista histológico se ve estrechamiento de las luces arteriolares por engrosamiento e hialinización de sus paredes. El material hialino tiene proteínas, material de membrana basal y lípidos. Las arterias interlobulillares muestran duplicación de la lámina elástica interna con aumento del tejido fibroso de la capa media y estenosis de la luz. Como consecuencia del estrechamiento de la luz arterial, hay atrofia isquémica parcheada con focos de túbulos atróficos, fibrosis intersticial y se acompañan de alteraciones glomerulares como pueden ser fibrosis periglomerular. Rara vez este cuadro evoluciona hacia insuficiencia renal. Acá tenemos la imagen histológica de la arterioloesclerosis hialina, un vaso de pequeño calibre con un engrosamiento hialino de sus paredes que conduce a un estrechamiento de su luz. Lo mismo vemos en esta imagen inferior, dos vasos de pequeño calibre con engrosamiento hialino eosinófilo de sus paredes y esto se denomina arterioloesclerosis hialina. En este caso, una técnica de tricrómico para ver la fibrosis intersticial, que estamos viendo acá, todo lo que se ve de color azul es fibrosis. Y en la imagen inferior una técnica de fibras elásticas donde se ve la duplicación o reduplicación de la lámina elástica interna de las paredes vasculares. Con respecto a la nefroesclerosis maligna, es la enfermedad renal asociada con la hipertensión arterial maligna y se caracteriza por presentar necrosis fibrinoide de las arteriolas acompañada de infiltrado inflamatorio crónico en la pared de las mismas y esto se denomina arteriolitis necrotizante. En las arterias interlobulillares hay engrosamientos de la íntima
causado por la proliferación de células musculares que se disponen en catáfilas de cebolla, y eso se denomina arteriolitis hiperplásica. Y los glomérulos están necróticos y cubiertos por un infiltrado inflamatorio a predominio de neutrófilos, y eso se denomina glomerulitis necrotizante. Imágenes para mostrar la hiperplasia fibromuscular en catáfilas de cebolla, que se ve en la hipertensión arterial maligna, el infiltrado inflamatorio, la arteriolitis necrotizante con el depósito de material fibrinoide, y otra imagen en la parte inferior, lo que estoy marcando, de la arterioloesclerosis hiperplásica, cómo se ve el engrosamiento de la pared y la reducción de la luz del vaso. El síndrome completo de hipertensión arterial maligna se caracteriza por la presión arterial diastólica superior a 130 milímetros de mercurio, acompañado de edema de papila, encefalopatía, y puede coexistir con alteraciones cardiovasculares e insuficiencia renal. Siguiendo con otro tema, hablamos ahora de uropatía obstructiva o hidronefrosis, que son términos que se emplean para describir la dilatación de la pelvis y cálices renales asociados a atrofia progresiva del riñón debido a una obstrucción al flujo de orina. Las causas de obstrucción urinaria pueden ser por compresión, situaciones como un embarazo, un tumor, fibrosis retroperitoneal, etc., o causa intrínseca como una pielonefritis, presencia de cálculos urinarios, estenosis pielocaliciales, hipertrofia prostática, entre otras, o bien ser secundario a alteraciones neurogénicas. En este gráfico podemos ver las diferentes causas que afectan a la pelvis renal o propias del uréter, intrínsecas al uréter o extrínsecas al uréter o a la vejiga y a la uretra. Y también podemos ver en este gráfico la dilatación de la pelvis y cálices renales acompañado de atrofia cortical renal, que es la definición de uronefrosis o hidronefrosis. Bueno, independientemente del grado de obstrucción, el filtrado glomerular sigue produciéndose, la orina pasa al intersticio, posteriormente a los espacios perirrenales, volcándose finalmente a los sistemas linfático y venosos. La elevada presión de la pelvis renal se transmite al sistema de túbulos colectores, causando alteraciones en la capacidad para concentrar la orina, lo cual produce un descenso del filtrado glomerular, y esas alteraciones vasculares conllevan a atrofia del parénquima. Macroscópicamente se ve un riñón aumentado de tamaño, con dilatación pielocalicial. Microscópicamente se ve atrofia cortical, fibrosis intersticial y aplanamiento de los vértices de las pirámides. Y en casos avanzados, los riñones quedan convertidos en quistes de paredes delgadas. Evolución clínica. El cuadro agudo unilateral suele ser asintomático, pero si la obstrucción es bilateral y parcial, el paciente presenta poliuria, nicturia por incapacidad para concentrar la orina, y si la obstrucción bilateral es completa, puede llevar inclusive a oliguria o estados de anuria. Así se ve un riñón con hidronefrosis, la dilatación pielocalicial y la atrofia cortical en este sector. Fíjense cómo el parénquima se va convirtiendo en grandes espacios quísticos. Macroscópicamente está muy aumentado de tamaño y tiene en la superficie externa múltiples espacios quísticos, y en la superficie de cortes podemos verlos. Entonces es un riñón que pierde su capacidad funcional, no puede concentrar orina, no puede filtrar. Y fíjense, esta es otra imagen macroscópica de un riñón con hidronefrosis, múltiples cavidades quísticas de diferentes tamaños que pueden llevar a infecciones intercurrentes. Por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico en este caso. Urolitiasis. La urolitiasis es una patología más frecuente en el sexo masculino. Suele aparecer a partir de los 20 o 30 años de edad. Hay enfermedades predisponentes que se dan en un contexto familiar, como son gota, cistinuria, hiperoxaluria, entre otras, y se describen distintos tipos de cálculos. Los más frecuentes son aquellos de oxalato de calcio, que representan entre un 75 o un 80% de los casos.
Los cálculos mixtos, 15%, constituidos por fosfatos de amonio luego de una infección, un 6% de ácido úrico y menos frecuentemente de cistina. El factor más importante en la formación de un cálculo es la supersaturación o aumento de la concentración urinaria de dicha sustancia. Suelen ser más frecuentes en enfermedades metabólicas como hipercalcemias, enfermedades óseas, hiperuricemia, etc. Y todos los cálculos están constituidos por un núcleo de mucoproteínas. Suelen ser unilaterales hasta en el 90% de los casos. De tamaños variables, fíjense acá, un riñón y un cálculo de gran tamaño. O acá, muchas veces pueden ocupar todo el sistema pielocalicial y en ese caso, o la pelvis, en ese caso se denominan nasta de ciervo por la configuración que toman, o pueden estar en la vejiga, o pueden estar en el uréter, y predisponen a infecciones tanto por obstrucción como también por el traumatismo que provoca. Y ahora sí pasamos a los tumores renales. Bueno, para hablar de tumores, como en cualquier otra localización, tenemos que clasificarlos de acuerdo a su conducta biológica y los subdividimos en dos tipos, tumores benignos y los tumores malignos. Vamos a hablar en primer término de los tumores benignos, que son lesiones muy poco frecuentes, y dentro de ellas citamos el adenoma cortical, que es una neoplasia epitelial benigna, que se origina a partir del epitelio de los túbulos renales. Macroscópicamente se presentan como nódulos amarillentos, capsulados, de diámetros variables, y microscópicamente están constituidos por una proliferación de células monomorfas, cúbicas, con núcleos centrales y citoplasmas cargados de vacuolas lipídicas. Son neoplasias muy poco frecuentes. Después tenemos otra neoplasia epitelial, son los oncocitomas, que son aquellos que tienen citoplasma amplio, granular, y sabemos que esos gránulos son por la gran cantidad de mitocondrias que poseen. Después tenemos neoplasias mesenquimáticas, el angiomiolipoma, que en realidad es un amartoma, no es una verdadera neoplasia. Ahora les voy a mostrar imágenes, pero fíjense que el nombre de esta lesión, angio, tiene vasos, mio se refiere a músculo liso y lipoma a tejido adiposo maduro. Es una lesión amartomatosa y no un verdadero tumor. Y la otra lesión que vamos a citar dentro del grupo de los benignos es el tumor de células yuxtaglomerulares, productor de renina, que es muy poco frecuente, se asocia a hipertensión arterial, se ve en pacientes jóvenes y se parece morfológicamente a un hemangiopericitoma. Pero con microscopía electrónica se observó que las células tienen gránulos semejantes a los de las células yuxtaglomerulares normales. Bueno, acá tenemos un angiomiolipoma. Para que se ubiquen en la imagen, esto que estoy marcando es un remanente o lo que queda de parénquima renal, y esta es la lesión que está el angiomiolipoma. Bueno, y macroscópicamente, ¿qué podemos decir? Es una lesión amarillenta de aspecto adiposo. Acá tenemos otra lesión localizada en la parte media del parénquima. Esto es lo que queda de riñón y esto también. Esto es el uréter. Histológicamente constituidas por tejido adiposo maduro, vasos, como los que estoy marcando acá, se acompaña además de inflamación crónica, como se ve en este caso. Acá podemos ver en este sector un glomérulo, un vaso con miohiperplasia, los túbulos renales, y a partir de acá el angiomiolipoma, tejido adiposo, los vasos sanguíneos de paredes engrosadas. Esto fuso celular puede corresponder a tejido muscular. Y en esta otra imagen, un angiomiolipoma, en donde predominan el componente adiposo y el componente epitelioide. El muscular prácticamente acá no se lo ve con este aumento. Otra lesión que vemos descrito benigna son los oncocitomas. Macroscópicamente se ven así, de coloración amarronada. Muchas veces se acompañan de esta cicatriz central y desde un punto de vista histológico pueden adoptar distinto patrón de crecimiento, en este caso un patrón de crecimiento sólido, pero la proliferación de células es bastante monomorfa, con citoplasmas amplios de aspecto granular. Acá tenemos otras imágenes de oncocitomas,
el monomorfismo, un patrón sólido, acá un patrón organoide o clásico, y podemos ver los citoplasmas eosinófilos y de aspecto granular. Y ahora sí, pasando a los tumores malignos, la neoplasia más frecuente es el adenocarcinoma de células claras, también denominado tumor de Grawitz, que fue quien lo describió, o hipernefroma. Lo de hipernefroma se lo nombró así porque originalmente se pensó que este tumor se originaba en las células de la corteza suprarrenal, pero posteriormente se vio que se originaba del epitelio tubular, afecta a mujeres en una proporción de 3:1 y a partir de los 50 o 60 años de edad. Es un adenocarcinoma de células claras, como lo dice su nombre, que puede adoptar distintos patrones de crecimiento, ser papilar, quístico, sólido. Ahora les voy a mostrar imágenes. Y a pesar de que es un adenocarcinoma, un tumor epitelial, metastatiza por vía hematógena, diseminándose por la vena renal. Bueno, acá tenemos una imagen macroscópica. Lo que estoy marcando es el riñón normal y esto que está acá sería la lesión, el adenocarcinoma de células claras. Macroscópicamente se ven así, amarillento, con áreas quísticas como te ven acá, o sectores hemorrágicos como se ve acá. Fíjense, esto que queda es riñón, acá tiene dilatación quística y la neoplasia es esta, bien delimitada, con amarillenta, blanquecina y sectores hemorrágicos. Otra imagen macroscópica, esto sería el riñón hemiseccionado, este es el tumor y esto es lo que queda de parénquima renal. Y acá lo mismo, esto es lo que queda de riñón y todo esto corresponde al adenocarcinoma de células claras, grasa perirrenal, un aspecto macroscópico bastante característico, puede localizarse en los polos renales o comprometer gran parte del parénquima o todo el parénquima. Otro aspecto del tumor es esto está llegando a la grasa perirrenal, el tumor es todo esto, con sectores hemorrágicos, blanquecinos, amarillentos. Y esta es la morfología, es un adenocarcinoma de células de amplio citoplasma claro, en este caso hace un patrón glandular, en este sector un sector más sólido o difuso. El típico patrón de crecimiento es ricamente vascularizado, estos delgados tractos tienen mucha vascularización. Y esto es muy importante. Para ver el pronóstico de los adenocarcinomas se usa en la actualidad el grado nuclear de Fuhrman. Y Fuhrman describe 4 grados, el grado 1, donde se ven núcleos pequeños, uniformes, sin nucleolos evidentes, el grado 2, donde son de mayor tamaño, 15 micras aproximadamente, con nucleolos visibles. El grado 3 ya el nucleolo es más prominente, los núcleos son más grandes. Y en el grado 4, donde ya hay mayor pleomorfismo, pérdida de la polaridad celular e inclusive puede haber áreas sarcomatoides, quiero decir fusos celulares menos diferenciadas. Esto es muy importante, el grado nuclear de Fuhrman, para ver la correlación con el pronóstico. Y así como tenemos el tumor de Grawitz, también tenemos el tumor de Wilms. El tumor de Wilms se denomina nefroblastoma. Es un tumor que deriva del blastema renal y que se da en población infantil. Este tumor de Wilms o nefroblastoma pertenece al grupo de los tumores de células pequeñas y azules, que es un tumor muy agresivo y que se llama de células pequeñas y azules porque comparte la morfología o el aspecto morfológico con otras neoplasias como pueden ser retinoblastoma, sarcoma de Ewing, linfoma, tumor neuroectodérmico primitivo, entre otros. Bueno, esta neoplasia, el tumor de Wilms, está formado por una mezcla de epitelio renal primitivo, elementos estromales y elementos heterólogos, los cuales se combinan en distintas proporciones. Afecta fundamentalmente a niños pequeños. Morfológicamente, macroscópicamente, puede verse así, son lesiones de rápido crecimiento, bastante extensas, y desde un punto de vista histológico es un tumor poco diferenciado en donde podemos ver elementos que parecen
glomérulos primitivos alternando con otros estromales, o inclusive puede haber elementos heterólogos, hueso, músculo, etc. Otro patrón de crecimiento, un patrón de crecimiento sólido, un patrón de crecimiento en sectores papilar o pseudoglandular, como se ve acá, entre otros. Es una neoplasia de la población infantil. Ahora vamos a hablar de patología de vejiga y empezamos con anomalías congénitas. Divertículos. Ya sabemos que son evaginaciones de la pared, en este caso la pared vesical, que toman un aspecto sacular, pueden ser adquiridos o congénitos. Los adquiridos se producen por una obstrucción uretral persistente, o bien congénitos cuando hay un defecto del desarrollo de la musculatura del órgano o por obstrucción del tracto urinario durante el desarrollo fetal. Pueden ser lesiones múltiples, redondeadas, ovales de tamaños variables, en general no superan los 5 centímetros de diámetro y en general suelen ser asintomáticos. Constituyen sitios favorables para éstasis de orina y predisposición a infecciones y formación de cálculos. Las extrofias se refieren a la comunicación anormal del órgano con el exterior, producido por una insuficiencia en el desarrollo de la pared vesical y de la pared anterior del abdomen. La mucosa vesical en este caso queda al descubierto y puede sufrir complicaciones. Metaplasia glandular colónica de la mucosa, ulceración, también hay descripciones de transformación en adenocarcinoma o infecciones. Así se ve una extrofia vesical, alteración en el desarrollo de la pared vesical y de la pared anterior del abdomen. Y pasamos a las inflamaciones. Bueno, sabemos por definición que se denominan cistitis, que pueden ser agudas o crónicas, que en general están producidas por gérmenes gram negativos. Podemos mencionar Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, entre otros. Hay factores predisponentes, lesiones obstructivas como son los cálculos, obstrucción urinaria, enfermedades como la diabetes, ser secundario a instrumentación quirúrgica o a radiaciones. Macroscópicamente los cuadros agudos se caracterizan porque la mucosa se presenta hiperémica, a veces cubierta con un exudado. Hay variantes hemorrágica, supurativa, ulcerativa. O las formas crónicas donde hay una sobreelevación del epitelio con formación de una superficie de aspecto granular, friable, roja, que a veces se ulcera y puede tener fibrosis de la capa muscular. Microscópicamente se describen variantes folicular y eosinofílica. En este caso estoy mostrando una macroscopía de una vejiga con cistitis y la presencia de litiasis vesical, múltiples cálculos de diferentes tamaños ocupando la luz del órgano. Macroscopía de una cistitis hemorrágica ulcerada, fíjense lo que aparece de color oscuro que corresponde a sectores hemorrágicos y las múltiples úlceras que presenta la superficie mucosa. Histológicamente tenemos el epitelio de revestimiento y en la lámina propia vasoectasia e inflamación linfoplasmocitaria. Otras formas de presentación es la denominada cistitis quística, que se caracteriza por el crecimiento de nidos de epitelios de transición o urotelio, denominados nidos de Brum, dentro de la lámina propia, donde las células epiteliales centrales se convierten en epitelio cúbico o cilíndrico, revistiendo esos espacios quísticos, o sea, sufre una metaplasia, que muchas veces suele ser de tipo intestinal. La cistitis quística es bastante frecuente en vejigas con inflamación o irritación crónica y los quistes suelen ser muy pequeños, entre 0,1 y 1 centímetro de diámetro, y contienen un líquido claro y están revestidos por células uroteliales o cúbicas. Estos son los nidos de Brum que van a formar, que se extienden hacia la lámina propia, formando estas estructuras quísticas revestidas por epitelio cúbico o cilíndrico o por urotelio. Y fíjense que se acompaña además de un denso infiltrado linfocitario que en este caso, como estamos viendo, forma acúmulos linfoides.
Otra forma de presentación es la cistitis intersticial, denominada cistitis de Hunner, que es una forma persistente y dolorosa de cistitis crónicas que suele afectar más frecuentemente a mujeres adultas o añosas. No se conoce la causa, pero sí se sabe que está asociado a enfermedades autoinmunes y se describió en el lupus fundamentalmente, el lupus eritematoso sistémico. Clínicamente la paciente consulta por un dolor intermitente e intenso, polaquiuria, tenesmo, hematuria y disuria, pero no tiene signos de infección bacteriana. Pueden desarrollar dos formas de presentación, la forma temprana que es no ulcerativa y la forma tardía que es ulcerativa. Y microscópicamente tiene una ulceración mucosa y en la lámina propia y la capa muscular se ve edema, hemorragias, se acompaña de tejido de granulación y células inflamatorias crónicas y mastocitos. Macroscópicamente se ve así, un engrosamiento de la pared vesical. Y otra forma de cistitis es la denominada malacoplaquia, que es una forma especial de reacción inflamatoria vesical que se da en déficit inmunitarios, en pacientes trasplantados, en pacientes que sufrieron infecciones por Escherichia coli o Proteus. Macroscópicamente se presentan múltiples placas amarillentas elevadas que pueden tener 3 o 4 centímetros de diámetro, blandas, e histológicamente se ve acúmulos de macrófagos y algunas células gigantes entremezcladas con linfocitos. Los macrófagos contienen granulaciones que son Paz positivas, que corresponden a fagosomas repletos de partículas y restos membranosos de bacterias, y cuerpos de Michaelis-Guttman, que son basofílicos y también Paz positivos, que son inclusiones intracitoplasmáticas concéntricas y redondeadas. Bueno, fíjense el aspecto macroscópico, el aspecto macroscópico de las lesiones, estas placas blanquecinas, irregulares, sobreelevadas. La histología, donde se ven estos macrófagos de amplio citoplasma, Paz positivo, a mayor aumento, para que vean los macrófagos Paz positivo, y lo que están mostrando las flechas corresponden a los cuerpos de Michaelis-Guttman, que son patognomónicos de esta enfermedad. Bueno, y ahora sí pasamos a las lesiones neoplásicas de vejiga. Dentro de la clasificación de los tumores vesicales, sabemos que las lesiones uroteliales representan el 90% de los tumores vesicales. Dentro de ellas se subdividen de acuerdo a su comportamiento biológico en lesiones benignas y malignas. Dentro de las lesiones benignas consideramos el papiloma invertido, el papiloma y también los tumores epiteliales de bajo potencial maligno. Y dentro de las lesiones malignas, el carcinoma urotelial, el carcinoma in situ y variantes menos frecuentes que son el carcinoma epidermoide, el carcinoma mixto, adenocarcinoma, el carcinoma de células pequeñas y algunos sarcomas. Para hablar del papiloma típico, sabemos que tiene cualquier localización, es una neoplasia epitelial benigna, poco frecuente, menos del 1% de los casos, se presenta como una lesión única pequeña, de tallo delgado, y microscópicamente es un crecimiento papilomatoso. Forma papilas que tienen un núcleo central de tejido conectivo recubierto por urotelio u epitelio de transición que se dispone en no más de 7 capas celulares, lo cual le da un aspecto normal. Este papiloma típico es importante diferenciarlo con un carcinoma papilar bien diferenciado y muchas veces pues, es difícil, por lo tanto es muy importante este dato del número de capas celulares. Se ven así, macroscópicamente, lesiones pequeñas, como ven, de aspecto papilomatoso. Histológicamente corresponden a esto. Son papilas cortadas transversalmente con un eje central fibroconectivo y como se ven acá, células bastante monomorfas. Acá en esta imagen no se ven más de 3 capas de células, pero fíjense acá que ya empieza a haber más cantidad de capas de células, el estroma central conectivo. Otra imagen, papilas cortadas transversalmente, esto es el eje fibroconectivo y fíjense que acá ya aumenta el número de capas celulares, pero tiene poca atipía, son células uroteliales normales. El papiloma invertido también es una lesión benigna
poco frecuente, que tiene la misma morfología que el papiloma típico, con la diferencia que el tumor, en vez de crecer hacia la luz del órgano, desciende hacia el tejido subyacente de sostén. Es una lesión recidivante que puede localizarse en el trígono vesical, cuello vesical y también en la uretra prostática, pero esas son las zonas más frecuentes, pero puede localizarse en cualquier sector del urotelio. Microscópicamente está formado por grandes nidos de células uroteliales con empalizada periférica que pueden tener núcleos elongados o ahusados, sin atipía ni actividad mitótica, y en el centro de esos nidos es frecuente observar espacios o hendiduras anguladas con un contenido acidófilo denso. Macroscópicamente pueden ser lesiones únicas polipoides que crecen las papilas hacia la lámina propia. Pueden tomar distintos patrones de crecimiento, trabecular, glandular, etc. Y se ven así, formaciones papilares que se introducen hacia la lámina propia. Acá tenemos una lesión papilar que está creciendo hacia la luz del órgano, que tiene un eje conectivo que se continúa con la mucosa, y esta es la imagen histológica de cómo estos nidos o estructuras papilares se introducen en la lámina propia. Y pasamos al carcinoma de células transicionales, llamado en la actualidad carcinoma urotelial, que representa el 90% de los tumores de vejiga. Afecta a pacientes mayores de 50 años de edad, con cierto predominio en el sexo masculino, en países industrializados, entre otros. Factores de riesgo asociados a esto, bueno, el tabaco, la exposición a anilinas, fármacos como las ciclofosfamidas, algunos analgésicos o alteraciones como ser la delección del cromosoma 9. Clínicamente se manifiestan con hematuria indolora y rara vez disuria. Se describen dos tipos, papilares y no papilares. Y es muy importante en estos carcinomas uroteliales el grado de infiltración, si son lesiones invasivas o no invasivas. Las lesiones papilares, bueno, son de tamaño y color variable, macroscópicamente son blandas, friables, van desde pequeñas papilas a grandes masas de aspecto de coliflor, que pueden ocupar toda la luz del órgano. Y desde un punto de vista histológico son papilas, que tienen un eje central delgado, papilas ramificadas que tienen más de 7 capas de urotelio y un grado variable de atipía. Las lesiones no papilares, bueno, se determinan por un engrosamiento difuso de la pared vesical, sin formación de estructuras papilares bien definidas, y desde un punto de vista histológico es una proliferación urotelial atípica de variable grosor, donde las células pierden la cohesión y la polaridad, o sea, pérdida de la relación núcleo-citoplasmática, pueden infiltrar la lámina propia o inclusive en más profundidad la pared. Y las lesiones pueden ser invasivas o no, si hay o no compromiso más allá de la membrana basal. Patrones macroscópicos de lesión, por ejemplo, esto sería la pared vesical, esto sería el urotelio o la mucosa. Este es un crecimiento papilar que puede darse tanto en las lesiones benignas papilomas o en los carcinomas. Esta es una lesión papilar porque crece hacia la luz, pero también infiltra la pared, o sea, papilar invasivo. Este es un carcinoma plano no invasor o un carcinoma in situ limitado o que no desborda la membrana basal. Y este es un carcinoma plano invasor que puede infiltrar distintas capas de la pared vesical. En este gráfico es para mostrar la profundidad de invasión. Tenemos las distintas capas, desde la mucosa hasta la serosa, y tenemos las lesiones no infiltrativas cuando están limitadas a la mucosa y no sobrepasan la membrana basal, e infiltrantes que se subdividen en dos subgrupos, superficiales y profundas. La superficial se subdivide en grupo A si la lesión invade o compromete hasta la submucosa, y B1 si compromete la porción interna de la capa muscular propia. Y la invasión profunda es cuando se subdivide también en dos grupos, B2 cuando está comprometido la porción externa de la muscular propia, y grupo C cuando la invasión neoplásica va más allá del tejido perivesical e inclusive puede llegar a desbordar la serosa y comprometer los ganglios linfáticos adyacentes.
Así se clasificaba antes a los carcinomas papilares. Bueno, esa era la clasificación antigua, papilomas, y se los subdividía en grados, pero en la nueva clasificación se considera el papiloma típico, el papiloma invertido, la neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, y los carcinomas uroteliales se subdividen en carcinoma urotelial papilar de bajo grado y de alto grado de agresividad. Así se ve un carcinoma papilar de bajo grado, donde se ven lesiones papilares con más de 7 capas de células uroteliales. Estas son las capas. Se ve cierto pleomorfismo. Acá tenemos a mayor detalle la lesión papilar. Este es el eje fibroconectivo y esto va hacia la luz. Más de 7 capas, algunas mitosis atípicas, pero no tiene necrosis, no tiene demasiada atipía. Y tenemos las variantes no papilares del carcinoma in situ, que es una lesión plana, bien documentada como precursora del carcinoma invasor. No se subdivide en grados como se hacía antes, porque tiene un amplio espectro de alteraciones en el mismo epitelio. Por eso es conveniente, si es que se puede, comparar con mucosa normal para ver las distintas alteraciones que pueden existir en el epitelio. Las células proliferantes muestran poca cohesividad, mitosis frecuentes incluso en los estratos superiores, los núcleos irregulares hipercromáticos que afectan todo el espesor o gran parte del mismo, el espesor del epitelio. No hay una gran alteración de la relación núcleo-citoplasmática. El urotelio anormal varía en grosor, puede estar formado por una simple hilera de células, puede tener un grosor normal o puede estar hiperplásico, aumentado de espesor. Hay pérdida de la cohesión celular y denudación, que quiero decir falta de unión de las células a la membrana basal. Puede haber distintos grados de atipia citológica y la lámina propia está preservada, edematosa, inflamada y muy vascularizada. Así se ve un carcinoma in situ, o sea, todas las anomalías están limitadas al espesor de la mucosa, la lámina propia se ve indemne. Fíjense en esta imagen inferior, mayor pleomorfismo y la lámina propia con vasoectasia, inflamación crónica y nada más. Bueno, para hablar de los carcinomas papilares de alto grado, pueden comprometer la vejiga o más allá, comprometiendo próstata, vesículas seminales, uréteres, retroperitoneo, etc. El pronóstico depende del compromiso de la capa muscular propia del órgano. Es una lesión papilar caracterizada por un desorden generalizado que ya se ve a bajo aumento, con pleomorfismo citológico de moderado a intenso, cromatina agrupada, el nucleolo puede ser prominente, mitosis típicas y atípicas, frecuentes y en todos los niveles. Esta es una lesión papilar de alto grado, bastante pleomórfica. Acá podemos ver a mayor detalle, fíjense el tamaño de las células, la pérdida de la polaridad, el pleomorfismo que tiene, y este es el eje conectivo de la papila. Y en este caso estoy mostrando una vejiga con una lesión que ocupa parte, o sea, nace de la pared y ocupa parte de la luz, y en este caso está ocupando prácticamente toda la luz vesical. Y acá otra imagen, vejiga ocupada por esta lesión papilomatosa, verrugosa, que ocupa gran parte de su luz, y acá en menor sector menor. Y en este caso, un carcinoma urotelial o transicional, esta sería la luz del órgano, pero fíjense que es en la superficie de corte, vemos toda esta área blanquecina irregular corresponde a la infiltración de la neoplasia en el espesor de la pared. En esto es para mostrarles una lesión ulcerada, vesical. Y bueno, existen también otros tipos de carcinomas que si bien son mucho menos frecuentes, es necesario que sepan que pueden encontrarse como neoplasias primarias en la vejiga. El carcinoma epidermoide es mucho más frecuente en países donde hay infección por esquistosomiasis endémica que produce una irritación o infección crónica de la vejiga.
los adenocarcinomas, que se originan a partir de restos del uraco o a partir de una metaplasia de tipo intestinal, y las neoplasias mixtas, que son mucho más frecuentes que los carcinomas epidermoides puros y presentan grados variables de diferenciación, desde lesiones bien diferenciadas, en donde podemos observar perlas córneas o queratohialinas, hasta lesiones anaplásicas con células gigantes y son lesiones muy extensas. Un carcinoma escamoso, una magroscopía, mucosa vesical y una lesión verrugosa vegetante hacia la luz. Acá tenemos otra lesión que correspondió, bueno, es una lesión vegetante, pero histológicamente correspondía a un adenocarcinoma. Y con esto terminamos el tema de patología túbulo-intersticial y lesiones vesicales. Muchas gracias.